Muy buenos días a todos. ¿Listos para recibir la palabra? Qué bien, me da mucho gusto. Hoy estaremos revisando Mateo 5 del 14 al 16 y qué es lo que Dios nos ha querido decir con ello. Así es que vamos a hacer una oración y prepare sus corazones, por favor, para que usted pueda recibir esta palabra el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos volvemos a presentar delante de ti. Venimos por nuestra ración de pan y alimento que tú tienes lista para nosotros, Señor. Háblanos, ayúdanos, alimentanos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias por tu fidelidad y sustentar nuestra vida espiritual, Señor. Gracias sean dadas a ti en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, papá. Gracias. Precioso Espíritu, acompáñanos en todo este tiempo e instala en nosotros esta verdad. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Muy bien, Mateo 5 del 14 al 16 dicen: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En esta porción de la Escritura, Dios o Jesucristo nos está hablando acerca de una de las funciones que Él nos ha dado a desarrollar durante nuestra estadía en la tierra. Él dice y nos llama que somos luz del mundo. Cuando Él nos llama luz del mundo, se refiere a nosotros como aquellos que hemos de dar a conocer y publicar la luz de Dios y cómo hemos de brillar para las gentes que aún permanecen en lugares oscuros o corazones entenebrecidos, y cómo nosotros tenemos que traer vida y bendición a la vida de otras personas. Él es muy claro cuando menciona y dice Él es muy claro cuando menciona que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y es cierto, no hay ninguna ciudad escondida. Tal vez tú en el camino has visto, vas por un camino, hay un valle, y tú de repente ves un poblado y dices, allá abajo hay un valle. No te habías dado cuenta hasta que pasan los montes y tú puedes vislumbrar. Sin embargo, dice el Señor que el pueblo de Dios, la nación santa, el pueblo adquirido por Dios, es una ciudad, pero asentada sobre un monte. Y cuando habla sobre un monte, tú lo has visto también. Cerros poblados de casitas. En las noches hay montañas que parecen brillar por tanta luz en tanto hogar en un monte, en una montaña. Así es que nosotros, el pueblo de Dios, hemos sido colocados de manera que estamos en la mira de muchas gentes. Es por eso que en algunas ocasiones tú te has encontrado que la gente se vuelve muy observadora de tu vida, de tus actos y de todo lo que tiene que ver contigo, todo lo que te concierne. ¿Por qué? Porque así lo estableció Dios. Ellos están viendo cómo te comportas y cómo revelas a Jesucristo. Así es que una ciudad sobre un monte no se puede esconder. También dice, y lo refiere de otra manera, nadie enciende una luz y entonces la cubre con un trasto, con un cajón. Eso es lo que significa: nadie enciende una luz y la pone debajo de un almud. Así es, tú las luces las colocas en el techo para que alumbre toda la recámara, la sala donde está puesta esa luz. Dios nos ha instalado de tal manera que seamos luz a todo lo que esté a nuestro alrededor, que traigamos entendimiento hacia toda la gente que está cerca de nosotros. Por tanto, Dios espera que la luz puesta en ti brille de tal manera que otras personas vengan al conocimiento y al entendimiento de quién es Jesucristo. Dios no nos preguntó si queríamos
No dijo, tal vez puedas hacer esto. No, Dios lo estableció de esta manera. Así es que estamos sentenciados, estamos determinados a hacer luz. Así es. Muy bien. Entonces nadie pone una luz, la enciende y la pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y añade en el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que ellos puedan ver las buenas obras que haces y glorifiquen a tu Padre que está en los cielos. Cuando un creyente empieza a cambiar su forma de vivir, cuando un creyente comienza a mostrar y revelar un nuevo corazón, ahora recreado o creado por la mano de Dios, la gente se da cuenta que todo lo que haces lo haces para la gloria de Dios, y dice, así ellos van a glorificar a Dios que está en el cielo. Amados, ustedes saben que por mucho tiempo yo les he hablado acerca de la necesidad de compartir su fe con otras gentes. Los he animado de una manera, de otra. Les he enseñado acerca de la necesidad de evangelizar a las personas. Me he dado cuenta que hay personas que difícilmente comparten de su fe. Me he dado cuenta que hay alguna resistencia para hablar acerca del mensaje que salva las almas. Y yo me he puesto a pensar y digo, ¿cuál será la razón por la que alguien no quisiera dar el mensaje de salvación? Porque un creyente anhela en lo profundo de su corazón que otros también sean rescatados. Y he encontrado que básicamente, y creo, son dos razones por las que una persona pudiera resistirse a compartir con otros acerca del mensaje de vida. Y estas dos razones, una es porque hay corazones que tienen desinterés en compartir el evangelio, o sea, de plano no desean, no entienden la importancia de ello. Y otro grupo de personas, y creo que es la mayoría, no es tanto falta de interés, es que tienen miedo de iniciar una conversación, de exponer su propio corazón delante de un tercero y hablarle acerca de las cosas de la fe. Y hoy quiero dirigirme exclusivamente a este segundo grupo, a aquellos que les da miedo ser luz. En cuanto al grupo de los que tienen desinterés, ya muchas veces he hablado acerca de todas las razones por las que deberías de hablarle a otros de Cristo. Y si aún sigue habiendo desinterés en el corazón, mira, se lo dejamos al Espíritu Santo, que Él hable a tu corazón y que Él manifieste las razones por las que sería importante que tú te dedicaras a hablarle a otra gente acerca de Jesús. Sin embargo, aquellos que están apocados y que tienen temor, probablemente podamos encontrar algunas razones de por qué tienen miedo a brillar. Yo sé que compartir nuestra fe con otros causa un poco de zozobra. Yo también fui nuevo, yo también por algún tiempo tuve miedo. El abordar a un desconocido y poder hablarle de algo tan importante, o peor, un conocido que tiene una idea de quiénes somos y no queremos a veces dar una imagen de fanatismo, y sin embargo seguimos creyendo en Jesús. Y si eso nos hacía fanáticos, entonces lo seguimos siendo. Así es que es muy, muy importante que nos definamos y decidamos si somos o no creyentes que deberían compartir la luz de Cristo, a pesar de que eso nos diera un poco de pánico, temor o dificultad de cómo conectar con otros. Nunca debemos dejar que el nerviosismo nos descontrole de tal manera que eso nos impidiese evangelizar. Si
eso nos detiene, el temor nos detiene, eso es pecado. Dice la Escritura que los cobardes y los incrédulos no heredarán el reino de Dios. Y la cobardía es permitir que la sociedad, el hombre, nos impongan de tal manera que nos paralicen y que ya no podamos emitir el mensaje de vida sobre las personas. Esa clase de temor, hermano, hermana, es un pecado. Y nosotros ya no estamos para practicar pecados. Así es que, aunque no es un pecado de ir a cometer una maldad, sí es un pecado de omisión, donde nosotros abiertamente desechamos un mandamiento de Jesús, el cual nos mandó y dijo que todo poder le había sido dado en el cielo y en la tierra, y que por tanto teníamos que ir y hacer discípulos, que teníamos que ir a evangelizar a toda criatura. Es un mandato claro para nosotros. Entonces, si el temor te detiene, ese temor es pecaminoso y hay que enfrentarlo y ver la manera de resolverlo. No simplemente dejar pasar la vida y decir, pues es que a mí se me hacía difícil, se me dificultaba compartir. En el cielo no habrá excusas, hermanos, y es importante que nosotros afrontemos esa realidad. Evangelizar es agradable y es difícil a la vez. Tú conocerás gente que no pierden oportunidad de empezar a hablar de Cristo con otros. Si a ti se te dificulta hablar de Cristo, pues puede que ves bien a esas personas o puede que digas, ya va a empezar. Sin embargo, a la hora de los reportes con Dios, preguntémonos, ¿quién hizo la tarea? ¿El que juzgaba y prefería no molestar a los demás? ¿O aquel que prefería incomodar, pero llevaba el mensaje de verdad? En alguna ocasión hubo una señora a la que yo le compraba ropa y quiero platicarte que yo entraba a su casa y tenía lleno de cuadros religiosos y por alguna razón yo ya enseñaba y todo, pero con ella yo me detenía y nunca le hablé de Cristo. Afortunadamente no murió, sino que más adelante, años más adelante, yo la vuelvo a encontrar en algún evento cristiano. Y se acerca conmigo y me dice, Jorge, ¿cuánto tienes de cristiano? Y yo le digo, mucho tiempo. Y entonces me confronta y me dice, ¿y por qué nunca me hablaste de Cristo? ¿Qué le puedo decir? ¿Tenía miedo a ofenderte? ¿Tus cuadros religiosos me imponían? Pensé que tú no ibas a creer y sin embargo estaba ahora ahí adorando, alabando y en presencia de Dios. Así es que hermana, yo te animo a que no te vuelva a suceder, a que no muera alguien más cerca de tu vida y que tú digas, nunca le hablé del Señor. Que el temor no se vuelva pecado. ¿De acuerdo? Evangelizar es un privilegio y es una obligación. Es nuestro privilegio anunciar a Cristo, pero es nuestra obligación, debido a que nosotros sabemos y entendemos con claridad que una persona que muere sin el señorío de Cristo en su corazón está condenada al infierno. Así dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Así es que debemos de tener mucho cuidado. Recuerde usted que el temor no es bueno. En la parábola de los talentos, un señor le entrega monedas a diferentes siervos. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y los que obtienen más van y negocian con las monedas y finalmente le regresan al amo sus monedas cuando él viene a pedirles cuentas, más las ganancias. Sin embargo, aquel que había recibido solo un talento argumenta, dice, yo tuve miedo de ti y por tanto yo no fui y negocié, yo preferí enterrar el talento que era el equivalente a una moneda y aquí está, lo desenterré, aquí está lo que tú me diste. Y entonces el señor de aquel dice, si me tenías miedo y si tú sabías que yo te iba a pedir cuentas, ¿cómo no fuiste capaz ni siquiera de llevar esta moneda a los banqueros para que hoy al recibirla, yo la recibiera junto con los intereses? El temor que paraliza
y hace que el don o el talento que tú tengas no se ejecute, un día el Señor pedirá la cuenta y preguntará, ¿qué negociamos? ¿Qué hicimos? ¿Qué ganamos con esa moneda? Así es que, hermano, los años que tengas en Cristo significa que debería ya haber un fruto de almas ganadas. Y con eso yo no me refiero a la trivialidad de que un día le hayas hablado a alguien de Cristo y bueno, sí le hablé. Eso sería tan solo como embarazarte, tener un hijo y dejarlo por ahí. No, nosotros tenemos que hablarle a la gente de Cristo y tener conciencia de que es necesario darle un seguimiento. Y la importancia de que esa persona, si llega a recibir a Cristo y convertirse, nosotros darle sus primeros alimentos, sus cuidados y ayudarlo en sus primeros pasos. Así es que, hermano, hermana, ahorita te voy a pedir que tú contabilices, que tú hagas un inventario y que en este momento tú te preguntes, ¿conmigo cuánta gente ha recibido a Cristo y cuántos de ellos permanecen en el Evangelio? Y luego, los que hayas encontrado, mídelos o confróntalos contra los meses, semanas u años que tú tengas en Jesús. Ciertamente el evangelista es un ministerio y un don de Dios. Pero esto no está únicamente para aquellos que tienen ese llamado. Porque el mandato de Jesús de ir y evangelizar a toda criatura es para toda la iglesia. O sea, Dios espera de todos nosotros que tengamos fruto que permanezca para vida eterna. Quiero hablarte un momento de algunos temores que algunas personas sienten y que les impiden evangelizar. Y quiero que lo metemos un poco para que en caso de que tú experimentes una de estas sensaciones, puedas levantarte y decidirte confrontarlas para que tú te vuelvas cada día más productivo. Acuérdate de aquella enseñanza de Jesús donde habla de la vid que produce algunos frutos y entonces Dios la revisa y dice que la vid que produjo algo de fruto, la toma y empieza a limpiar las hojas y empieza a limpiar toda la planta y dice para que produzca más fruto. Entonces, no es raro que una persona que empiece a enseñar, Dios la lleve a un punto donde empiece a transformar más su vida, a limpiar más su corazón, de tal manera que el fruto que siga venga de mejor calidad y con mejor testimonio. Así sucede. Dios va a dedicarle más tiempo, más calidad, más formación a los corazones que están dispuestos a servirle. Dice que las otras hojas de parra que no produjeron nada, dice que caen a la tierra y son pisoteadas por los hombres. Entonces, yo te lo tengo que decir porque tiene que ser muy claro el propósito y misión que Dios tiene para con nosotros. Cuídate y no importa que Dios tenga que restregar y volver a limpiar, siempre será para dar un fruto más abundante, de mayor calidad, un fruto que permanezca. Muy bien, el primer temor del que te quiero hablar es el temor al rechazo. Sí, mucha gente tiene miedo a tener esa sensación de ser rechazado por alguien por causa de que le manifiestes el evangelio. Yo creo que a nadie nos gusta ser rechazados. Te entiendo, no es bonito. Sin embargo, hay razones que son de peso y son importantes y que si te rechazan por esas razones, tú deberías estar más en paz que te rechacen por una buena razón a que mantenerte incluido en un grupo, en el corazón de alguien, tan solo porque callaste la verdad y no fuiste capaz de manifestarle el amor de Dios. Así es que hay que sopesar y valorar que el temor al rechazo no debería detenernos. Mira, Jesucristo fue rechazado en innumerables ocasiones. En algunas ocasiones incluso intentaron matarlo, hasta que lo lograron. Y yo pregunto,
¿Por qué lo querían rechazar? Porque el mensaje de Jesús era luz y era vida y bendición. Sin embargo, la verdad incomoda de alguna manera. Y había gente que se sentía evidenciada en su corazón perverso cuando Jesús hablaba la verdad. Ahora, ¿Jesús amaba que lo rechazaran? No, nadie ama que lo rechacen. Pero hay razones válidas cuando el mundo quiere seguir en su trayectoria de pecado, cuando el mundo no quiere saber de Dios. Obviamente no va a sentirse cómodo con alguien que es luz. Y sabes, Dios dijo que tú eras luz. Dios dijo que había sido puesto sobre un monte y todos te iban a ver. Ahora yo me pregunto, ¿qué con el rechazo? ¿Qué si alguien te rechaza? ¿Será que tu vida quede destruida? ¿Será que pierdes algo muy valioso si alguien que no quiere seguir a Cristo ya no quiere ser tu amigo o ya no quiere dirigirte la palabra? ¿Qué con el rechazo? El rechazo es parte de la vida de toda la gente. Ahora, si tú tienes un problema especial con sentirte rechazado y tú has sufrido de rechazo desde los padres, probablemente esas son las razones que te han marcado para no querer seguir sufriendo rechazo en tu corazón. Si ese fuera el caso, hermano, hermana, aquí estoy para servirte, para orar contigo, para platicar contigo acerca de cómo un corazón sale de esa situación de rechazo. Para eso estamos los que conocemos un poco más la palabra y los que creemos que Dios puede resolver esas dudas y esos problemas que tenemos de toda la vida. Entonces, si tú detectas que tu temor al rechazo proviene de una herida de tu corazón desde tiempos atrás, Jesús la puede sanar. Si simplemente es que siempre quieres encajar en el círculo de los demás, probablemente tu miedo te va a llevar a ser infructífero, pero tienes que vencerlo en el nombre de Jesucristo. Tenemos que entender que cuando hay un rechazo por causa de predicar el Evangelio, no te están rechazando a ti. Dice el Señor en Juan 15, 20 al 21, acordaos de la palabra que ya se los he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la tuya. Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Lo que Jesús está diciendo en otras palabras es que una persona que rechaza el mensaje y obviamente el mensajero, realmente lo importante no es si rechaza al mensajero, sino el contenido del mensaje. El contenido del mensaje es la persona de Jesús y la obra que Él hizo por nosotros ahí en la cruz. Entonces, cuando a alguien no le parezca que tú le quieras explicar lo que la Biblia enseña acerca de la salvación y acerca del Salvador, no te lo tomes de manera personal. Simplemente no tiene interés en Jesucristo, lo cual es más grave. A nosotros nos debe dar mayor temor que rechacen a Jesús a que nos rechacen a nosotros, porque si nos rechazan a nosotros, ¿sabes qué pasa? Nada, no pasa nada si te cierran la puerta en la nariz. Pero sí pasa todo si rechazan a Jesucristo. Entonces, no lo tomes como algo personal. Más bien tenemos que estar orando y pidiéndole a Dios que nos dé gracia para poder colocar el mensaje en oídos y corazones y que nosotros podamos de ahí un día llevarle un fruto al Señor. Entonces, el temor al rechazo lo tienes que vencer. Jesús fue popular, pero también fue impopular. Era algo paradójico. Multitudes lo seguían y otros tantos lo aborrecían. Así es la verdad, polariza. Así es la verdad, divide. Jesús dijo, yo no vine a traer paz, yo vine a traer espada. Así es que no es cosa rara que haya quienes nos hagan el objeto de su burla
por ser creyentes, que nos menosprecien por ser creyentes. No pasa nada, hermano. Así es el corazón del mundo. Lo importante es mantenernos en el corazón de Dios. Muy bien. Un segundo temor que podemos manejar es el temor a no saber qué hablar o qué decir delante de las personas. Nunca debemos tener temor de no saber qué decir. Claro, siempre a alguien que estas cosas le importan debería instruirse, debería investigar. Tan solo debería ser una persona que lee la Biblia. ¿Cómo podríamos hablar de Dios y de la Biblia si no somos gente que lee la Biblia? Entonces sí tenemos que instruirnos, sí tenemos que aprender. ¿Tú quieres aprender a evangelizar? Yo te enseño, tanto en teoría como en práctica. Para eso estoy, para enseñarte. Así es que tampoco es una excusa el decir, es que no sé qué decir. Lo que importa, se atiende y se le dedica tiempo. Entonces, ¿quieres y no sabes? Aquí estamos los que estamos al frente de la iglesia. El Señor además dijo que abre tu boca y Dios le va a dar la palabra. Dios va a llenar tu boca de palabra con qué alimentar y bendecir a otras personas. Ya lo has experimentado, ya me lo has dicho en alguna ocasión cuando dices, estaba hablando y de repente empezamos a hablar de Dios y no sabía yo de dónde me salían tantas palabras salían del Espíritu Santo que te habita. Y claro, entre más le hables a la gente acerca de Cristo, más entendimiento tú vas a tener. Y si no lo tienes, se resuelve. Pero el temor a no saber qué decir, siento que más bien es una excusa y hay más bien un temor a quedar evidenciado como alguien que no sabe mucho. Hay más bien un temor de orgullo en el corazón. Si así fuera, hermano, que no te quieres ver evidenciado como alguien que no sabe mucho, pídele a Dios sencillez de corazón. Mira, yo tengo tantos años en el Evangelio, tengo más de 20 años de ser un pastor y tengo 34 años de ser un cristiano, o tal vez más. Yo tenía 17 años cuando recibí a Cristo y ahora tengo 54. Entonces, ¿qué son? 37 años, o rumbo a los 37. Yo no nací sabiendo. ¿Por qué ahora evangelizo? ¿Y por qué ahora entiendo hacia dónde ir? Porque toda la vida lo he hecho. Y no es porque sea un pastor. Yo mucho antes de querer ser un pastor, mucho antes de saber que sería pastor, yo le hablaba a la gente acerca de Jesús. Hay algo en nuestro corazón que nos impulsa, nos mueve. Hay un anhelo porque otros conozcan el gozo que nosotros tenemos, la seguridad, la certeza que viene de conocer a Dios. No lo reprimas, no te malacostumbres a reprimir el gozo de Dios en tu corazón y sentirte que nadie te comprende. Más bien, trata de contagiar. Y que no sabes cómo decirle, no importa. Hay veces que no tenemos las palabras adecuadas. Mira, yo he evangelizado gente enfermo, sin saber qué decir y sentía que decía tonterías e incoherencias. Y esa gente se convirtió, porque el que convence de pecado es el Espíritu Santo. No somos nosotros. Entonces, nosotros solo somos instrumentos que en un momento seremos utilizados para la gloria de Dios. Entonces, que el temor a no saber qué decir no te detenga, hermano. Muy bien. Hay un tercer temor, y es temor a lo desconocido. El temor a lo desconocido es porque a todos nos da incertidumbre pisar un terreno que no conocemos, manejar por una calle que nunca hemos andado o ir a un lugar al que nunca hemos ido. Si nosotros, por miedo, por cualquier razón, nunca hemos evangelizado o tuvimos alguna experiencia triste o negativa cuando evangelizábamos, pues algunos van a desarrollar temor a incursionar en el terreno y no saber qué viene ahí. El secreto para vencer el temor a lo desconocido es muy simple. Ve y conoce. Ve y muéstrate ahí. Ve y tantea el terreno. Vuélvete un transeúnte habitual de esa vereda.
La primera vez que vas a un lado vas pendiente de absolutamente todo porque no sabes qué viene adelante. Pero tú conoces gente que ha ido a carreteras que ya conoce y van con una certeza y una seguridad porque conocen dónde está el entronque, dónde hay un tope, conocen dónde pueden pasar las cabras de repente y manejan con cuidado porque conocen el camino. Siempre habrá la posibilidad de ser sorprendidos, claro que sí. Pero si tu temor es porque tú no evangelizas y entonces no sabes qué va a venir, lo que venga. Los que ya hemos transitado ese camino te decimos, ven con confianza, conoce el camino, conócelo, transítalo, que se vuelva tan habitual que nunca más sea un temor en tu corazón. En Efesios 6, del 18 al 20, el apóstol Pablo pide por fortaleza para poder evangelizar. Él dice, ustedes deben de orar en todo tiempo, con toda oración, con toda súplica en el Espíritu, velando. O sea, no solo es en el día, sino siempre constante en ese tipo de oración, velando en ello, con toda perseverancia. Digo, creo que no hay calificativos que nos puedan hacer entender la importancia de este tipo de oración. Dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Tenemos que interceder los unos por los otros y por los que van a evangelizar, porque dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. El apóstol Pablo, que es el mayor evangelista que ha existido en la iglesia Origen, él le pedía a los creyentes que estuvieran intercediendo por él para que la gracia, la unción y la bendición de Dios estuvieran sobre su vida, de manera que al hablar, poder de Dios descendiera, unción, convencimiento, el mover del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Puedes orar y pedirle a Dios que te ayude. Puedes orar y pedirle a Dios que te dé unción, que te dé denuedo. Tú necesitas saber, tú que no evangelizas, tú necesitas saber si no evangelizas por miedos o por desinterés. El que tiene desinterés, hermano, no le voy a tratar de convencer que Cristo es bueno. No le voy a tratar de convencer que Cristo es salvación. Si él no lo entiende, que el Espíritu Santo lo haga, que Él le revele. Necesitamos de quitar las excusas de en medio de nuestro corazón. Necesitamos hacer saber que lo importante sigue siendo importante, y tan importante es que le dedicamos tiempo, que nos incomodamos, que salimos del nido para ir a buscar las almas, que le quitamos tiempo a nuestra diversión, que le quitamos tiempo a nuestro descanso. Y algunos le quitan tiempo hasta su familia, por la importancia de llevar luz a donde está oscuro. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello, con toda perseverancia, súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Era tal la necesidad del corazón de Pablo que él decía, yo no quiero desperdiciar una oportunidad de hablar de Cristo, y no quiero desperdiciar una oportunidad al hablar de Cristo de hacerlo sin denuedo, sin pasión, sin verme comprometido con el mensaje. En el verso 20 dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Un embajador es un alto dignatario y un representante de alguien más. Y en cadenas significa que se debe por completo hacia alguien más. Si somos embajadores del cielo y representantes de Cristo, nos debemos por completo a Él, en cadenas, esclavos por amor. Ahora, quiero leerles Proverbios 3, del 3 al 4, que dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón
y entonces hallarás gracia y buena opinión delante de los ojos de Dios y de los hombres. ¿Quieres ser alguien que al evangelizar sea escuchado? Que nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. ¿Por qué? Porque hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Así es que un evangelista que se mueve en gracia, en misericordia y en la verdad, tiene un respaldo con que anunciar el evangelio. Si tú dices, es que yo no vivo en ese nivel y en esa calidad de vida, entonces deberías de considerar seriamente en vivir en gracia y en verdad, en justicia. Porque no podemos permitir que una vida falta de piedad, una vida falta de buenas obras, nos impidan hablarle a otros de Cristo. No es una buena excusa. No justifica nada el que yo no tenga una buena vida y que entonces no pueda hablar de Jesús con otra gente. Considéralo. Por último, el cuarto temor que algunos manejan es que no se sienten dignos de ellos hablar de Cristo. Claro que si paralelo a la fe llevamos una vida de pecado, estamos comprometiendo el mensaje del que vamos a hablar. Sin embargo, tenemos que diferenciar entre llevar una vida licenciosa y llena de pecado y el otro, el sentirnos condenados porque nos conocieron en otra forma de vivir. Para eso te quiero leer 1 Timoteo capítulo 1, verso del 12 al 17, donde Pablo habla de cómo fue su antigua forma de vivir. Mira, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Claro que es un gran privilegio ser puestos en el ministerio, y ministerio no solo son los líderes, ministerio lo tenemos todos. 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia. Si tu temor a que no te crean es porque antes eras borracho, o adúltero, o ladrón, eso fue antes, hermano. Ahora eso se ha convertido en un testimonio. Ahora, que no eres perfecto hoy, nadie lo somos. Nadie pide perfección, pero sí un corazón dispuesto a brillar por Jesús. Dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Acaso no es más grande el amor de Dios y el gran perdón que Dios nos ha dado? 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Entiéndelo. La palabra de Dios y el mensaje del Evangelio es una palabra que es digna de ser recibido por toda la gente. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él aún se identifica como alguien tan imperfecto como el más grande pecador. Sin embargo, él sabe que el más grande mensaje que él tiene es el Evangelio de Jesucristo, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de todos los pecadores, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Sí, hermano, si tu temor es porque tú has sido un mal ejemplo, pero ahora tú estás enmendando tu vida y sirviéndole al Señor, Dios te ha puesto como ejemplo. Ahora tú eres un testimonio, para ejemplo de todos los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. El tener temor por la clase de vida que llevamos, en la que vivimos antes, nunca debe ser la excusa para no compartir el Evangelio.
El más grande pecador, el primero que fue Pablo, fue el más grande evangelista. Así es que si eso es lo que radica en tu corazón y es lo que el enemigo, con lo que te ha condenado y te ha echado atrás, levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz. Porque en ti debe manifestarse la cruz de Jesús, el mensaje de vida, la salvación. Estos 4 temores tienen que ser vencidos y confrontados. Tienes que sobreponerte. Y si eso es lo que te ha detenido de evangelizar, no tengas miedo de ser luz, no tengas miedo de brillar. Resplandece, levántate y manifiesta a otros a la gran necesidad que ellos tienen, la luz que tú conoces. En la oscuridad y tinieblas que ellos habitan, resplandece y sírvele a Dios. Quiero orar por ti, quiero pedirle a Dios que trueque el temor en valentía, que como aquella ocasión que los apóstoles fueron amedrentados para que no hablasen de Jesús y los castigaron y les intimaron a que no volvieran a hablar de ese camino, ellos cuando salen libres, lejos de ir a esconderse y decir renuncio, nunca más vuelvo a hablar de Jesús, fueron a la iglesia y les dijeron nos están amenazando, oremos, y levantaron una oración que decía Señor, danos más denuedo para hablar de ti. Danos más denuedo. ¿Y qué tal que en lo que nosotros evangelizamos, tú haces algo por nosotros? Y ese algo era, haz señales, milagros y prodigios en lo que nosotros hablamos de ti. ¿Por qué no, hermano? Yo voy a orar por ti, que todo miedo se quite de tu corazón y que Dios sobre en tus pasos de fe, que no solo que te dé la palabra, que se manifieste, que a través de un corazón apocado Dios puede hacer grandes cosas. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento, Señor, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos y levantarlos delante de ti. Y quiero rogarte en el nombre de Jesús, que todo temor a ser rechazado sea quitado de en medio en el nombre de Jesús. Que nunca nos antepongamos y que queramos evitar a toda costa sufrir el rechazo cuando tú constantemente lo fuiste y lo eres a la fecha. Así es que nosotros no somos nada ni nadie para impedir con injusticia el mensaje de verdad, Señor. En el nombre de Jesús yo te ruego que este temor al rechazo sea removido por completo en el nombre de Jesús. Te ruego también, amado Rey, en el nombre de Jesús, que el miedo a no saber qué decir no sea la excusa para callar. Si entiendo que esto es importante, me instruiré, conoceré, estudiaré la palabra. Le preguntaré a los que ya lo hacen. Te pediré bendición a ti. Así es que en el nombre de Jesús también rompemos con el miedo a quedarnos paralizados, callados, porque no sabemos qué decir. Abriré mi boca y tú la llenarás. Confío en que tu buen espíritu me guiará y aún dará gracias sobre mi vida para saber colocar palabras de vida en los corazones, Señor. Te doy gracias. Yo rompo con este temor en el nombre poderoso de Jesús. Si mi miedo es por el estilo de vida que llevé, hoy te doy gracias porque lo llevé, pero ya no más. Soy de Cristo. Soy tuyo, Señor. Y que ahora más bien esto será testimonio y ejemplo de lo que tú haces en un corazón y en una vida que te sirve y de una vida que se entrega por entero a ti. Así es que, Satanás, tú no tienes parte ni suerte en mi vida y todo espíritu de condenación sale fuera de mí y no tendrá más influencia en mí en el nombre de Jesús. Soy un hijo de Dios perdonado, justificado con la sangre del Cordero, sentado en lugares celestes junto con mi Señor, como dice la palabra. Así en el nombre de Jesús me levanto y me sobrepongo y no seré uno de esos cobardes e incrédulos que no pueden heredar el reino de Dios. Abriré mi boca y tú la llenarás. Espíritu Santo, ven sobre cada corazón, toma cada vida
infunde valor y no tendré temor nunca más de ser luz. Que Dios los bendiga. Que Dios te use en abundancia. Que Dios se manifieste en tu vida y en tu ministerio. Levántate en el nombre de Jesús. Amén.